anécdota que dice que Fabián se llevó la máquina de escribir como parte de la indemnización. ¿Vos te llevaste algo? No, yo no me llevé nada. Yo nunca me llevo nada de ningún lado. Yo no robo. No robo libros, no robo cosas, nada. Y creo que sí, que Fabián efectivamente. Él tenía una máquina de escribir en la casa. Ya cuando estaban las computadoras todavía la tenía y la seguía utilizando. Y la utilizó en el programa. Pero creo que sí, casi seguro. No podría asegurar un 100%. Pero creo que sí. Mi recuerdo es que sí, que se llevó una máquina. Hablando de Fabián, ¿cómo lo recordás en el diario? Y él era una persona encantadora. Era una persona muy atractiva, muy hospitalario, pero muy inteligente, una inteligencia intuitiva, una astucia que se notaba en los ojos y en todo lo que decía. Él entonces era mucho más sensato que yo. Quedó un recuerdo de un Fabián izquierdista, pero Fabián ya se había vuelto demócrata secas cuando yo lo conocí en el Diario Sur. No tenía ninguna relación con el pensamiento de izquierda. Había empezado a admirar la cultura de masas y había viajado a Estados Unidos, estaba muy contento. Y a él le gustaba mucho escribir, pero cuando empezó con la tele abandonó ese afán por la escritura. Yo creo que esa es fue una cuenta pendiente para él. A él le hubiera gustado ser escritor. Una cuenta pendiente. Pero era un gran periodista y todo lo que escribía lo escribía muy bien. Él le había hecho una nota a Paco Ibáñez, que publicó, que había mezclado, porque Paco Ibáñez trabajaba como ebanista en París. Entonces había mezclado la urdimbre de las canciones de Ibáñez con su trabajo de ebanista. Y una vez íbamos caminando por la calle Corrientes, yo creo que ya había cerrado Sur. Íbamos los dos caminando por la calle Corrientes y se reconocieron con Paco Ibáñez, que estaba dando un recital en el Gran Rex, creo. ¿El Gran Rex queda sobre Corrientes? Sí. Si no era el Gran Rex, le pegó en el palo. Sobre Corrientes, justo enfrente de Garrín. ¿Cuál es el que está junto con todo? Es un teatro. Y los dos se reconocieron. Paco lo recordó perfectamente y se abrazaron. A mí me parecía algo inverosímil, ¿no? Porque yo soy un fanático. Esa es una anécdota imborrable. Y después Polo lo admiraba y lo quería mucho a Pablo de Santis. Yo creo que es una de las personas que él más respetaba, quería y admiraba a de Santis. Eran muy amigos, ¿no? Eran mucho más amigos de lo que yo llegué a ser amigo de Fabián. Y era alguien que siempre te ponía de buen humor. Hablar con Polo Secchi era algo, una experiencia de sabiduría y alegría. Eso es lo que recuerdo del diario. Y que era muy sabio y muy sensato en esa época. Okay. Bueno, esa es la parte de Fabián. Volvamos a la parte que estaba bueno lo que me dijiste de Uruguay. Sí. Bueno, el diario resultó ser, en lo ideológico, para nada pluralista. Nunca echaron a nadie por sus ideas. Nunca hubo ningún problema ideológico serio dentro del diario. Pero la línea del diario era a tal nivel sectaria que, por ejemplo, cuando en Uruguay ganó el voto amarillo a favor de la amnistía para los militares, el diario tituló "Ganó el voto verde en Montevideo". Todos sabemos que cuando alguien menciona una capital, menciona un país. Cuando uno dice en La Habana ocurre tal cosa, en Cuba ocurre tal cosa. En París se decidieron por Sarkozy, que ganó Sarkozy a nivel nacional. Pero ahí utilizaron que había ganado por muy poco margen el voto verde únicamente en Montevideo para fingir que había ganado el voto verde en todo el país. Y en el país había ganado el voto amarillo. Como si una noticia de un diario pudiera de algún modo cambiar la realidad. No que tenés que criticar la realidad, sino cambiarla. Lo que no me acuerdo es cómo titularon cuando ganó Violeta Chamorro en Nicaragua. Sí me acuerdo la depresión y el clima de velorio que se vivía en el diario. Ahí reitero, no había ningún tipo de persecución interna. Aunque hubo en las asambleas alguna rispidez,
algún aprete hubo. Algún aprete hubo. Eh, pero no pasó a mayores. De la locura, digo, de Sí. sacar el diario, se cae el muro. Sí. Yo creo que la caída del muro tuvo una influencia muy negativa en la economía del diario. El diario, por ejemplo, había una tonelada de papel que habían enviado de la Unión Soviética. Y también llevaba dinero, concretamente a la Unión Soviética. Cuando asume Gorbachev, que no me acuerdo qué año es, se empiezan a recortar ese tipo de facilidades para los partidos comunistas de Latinoamérica. Y el diario cae en la volteada de ese recorte. Digamos, es en chiquito algo parecido a lo que le pasó a Cuba, ¿no? Empezó un periodo especial. Se notaba que ya no venía más el oro de Moscú. Y ahí estaba Gilbert, que escribió un libro que se llama así, El oro de Moscú. Y bueno, y junto con la crisis de la hiperinflación, a partir de fines de los 90, la hecatombe. Y bueno, y también las condiciones políticas del país habían cambiado mucho, ¿no? El progresismo había disminuido, las opciones de izquierda también habían dejado de ser atractivas. En Nicaragua había ganado la opción de la democracia liberal. Perdió la gran lucha, el periodismo de izquierda, ¿lo ves como el último referente, digamos, de periodismo de izquierda? No. Yo creo que en ese momento Página 12 era un referente mucho más lúcido de la izquierda en general que Sur. Hoy Página 12 es un diario del gobierno, es un diario oficialista desde el comienzo hasta el final, no hay ninguna contradicción. Sí. Pero entonces era un referente de la izquierda, era un referente claramente de la izquierda, mucho más que Sur. Sur pretendía, pero no era más que un referente del Partido Comunista. Ni siquiera el MAS, que era un partido en ascenso y muy numeroso para lo que son los volúmenes de la izquierda, en ese momento se sentía referenciado por Sur, aunque Sur le daba muchísima trascendencia a cualquier actividad del MAS. De hecho, hubo un problema. Yo creo que uno de los jefes de redacción, Jorge Bernetti, tiene una ruptura con el diario. No me acuerdo si le quitaron el puesto o qué, por haberle dedicado la tapa a un congreso del MAS. La tapa a un congreso del MAS. Pero eso a mí no me parece una referencia de la izquierda, me parece, digamos, una intención. Pero referencia es un diario que tenga la capacidad de realmente transmitirle a la sociedad una visión de izquierda, no de mirar las cosas como si la izquierda tuviera el poder o como si tuviera mucho más popularidad de la que tiene. Bueno, Página lo pierde después. Página, a partir del triunfo del kirchnerismo, abandona por completo cualquier punto de vista crítico de la realidad. O sea, ya, digamos, va a hacer lo que le diga el gobierno. Ese es el rol que cumple hoy. ¿Querés meter algo más que te acuerdes que esté bueno con el documental? Política, lo que sea, Sí, lo que te venga. Pensar. Una última cosa. Bueno, yo en ese diario pasé por muchas secciones distintas. Estuve en La Yapa, seguí haciendo La Yapa y también trabajé en Cultura. Entrevisté a Alfonsín gracias al diario, que para mí era una novedad. Participé de una conferencia de prensa, más que entrevistarlo personalmente. Y yo era tan novato en entrevistar políticos que cuando levanté la mano y Alfonsín me dijo, hable usted, me empecé a reír. Me tenté, porque no estaba acostumbrado a hablar con un político. Estuve también en el suplemento que dirigía Rodolfo Matarolo, Las palabras y las cosas. También estuve con De Santis. Publiqué una nota de color muy buena sobre una de las marchas más importantes que hubo. Ya no me acuerdo contra qué, si contra el indulto, si contra la privatización. Me acuerdo que habían roto unas vidrieras. No me acuerdo cuál fue. Y ahí me pasaron a política. Y estoy muy agradecido a ese diario por todos
los roles que pude desempeñar que nunca nadie había pensado en mí para semejantes cosas, ¿no? Ni volvieron a pensar. ¿Por qué seguiste con el tema de escritor y no periodismo? O sea, ¿por qué te marcó? ¿Qué fue lo último que... No, pues yo soy un escritor que en su momento de necesidad se dedicó al periodismo. Pero soy un escritor, Pero lo primero, tenías en claro el primer vocacionalmente, siempre. momento? No es que Sur te frustró y... No, no, ok. al contrario. Al contrario, fue muy estimulante. Era un diario disparatado, pero muy estimulante en el sentido de que el desarrollar tareas para que nunca te imaginaste siempre resulta divertido y una experiencia muy importante. Yo tengo un muy buen recuerdo del diario, como trabajar en el diario. Lo tengo como un recuerdo muy atractivo. Bueno, estamos. Bueno, un millón de gracias.